Hola, este tutorial es para la tarea 5 de la Unidad de Recursos Turísticos, Patrimonio Natural y Paisajístico Español. El objetivo de la tarea es hacer un estudio sobre los espacios naturales protegidos tanto en España como en Andalucía a través del estudio de su legislación y de las figuras más representativas. ¿Qué contenidos vas a necesitar? Pues todos los de la unidad, especialmente los relacionados con los primeros epígrafes hasta el 4, en el que vas a ir viendo tanto la legislación como las distintas figuras y los organismos de protección internacional. Ya en la tarea, el trabajo se va a organizar en 4 bloques fundamentales. Primero, el estudio de los espacios naturales protegidos en España a nivel nacional, luego cómo esos espacios se protegen en Andalucía, hablarlo por otro lado de la red de parques nacionales, que es una derivación de esta primera parte, y por último hablarás de las figuras internacionales de protección. Lo que vas a enviar a la tarea es una grabación en la que se recogerá toda la información que previamente has tenido que buscar por tu cuenta y tener preparada. Por tanto, te recomiendo que no te lances directamente a grabar. Gran parte del trabajo de la tarea es previo y se trata de que tú vayas haciendo previamente un guión con toda la información que se pide. Aparte de los contenidos, las fuentes de información para este trabajo son las que tienes en el apartado de información interés, que si te das cuenta son las páginas bien del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de la Consejería o de la Red de Parques Nacionales y de los espacios protegidos a nivel internacional. Eso no significa que el trabajo consiste simplemente en que vayas a cada una de estas páginas y las leas. Tienes que previamente haberlas estudiado y sintetizado la información que se te va a pedir en la tarea. Luego te servirán de apoyo para la explicación que vas a dar, de la misma manera que yo estoy utilizando este tutorial. Aparte de en la tarea y como recordatorio, en el foro de dudas sobre la tarea 5 he enlazado un documento con algunas instrucciones y que tienes aquí. Y vayamos por partes para explicar lo que tienes que hacer. El primer bloque de espacios naturales protegidos de España tienes que buscar la legislación que regula los espacios naturales a nivel nacional. No se trata simplemente de irte a la ley, yo que yo te he enlazado, sino de leer un poquito en qué consiste y ver si hay otras leyes que derivan de ella. Después, localizar las categorías en las que se dividen los espacios naturales protegidos en España de acuerdo con esta legislación y explicarlas brevemente. No leas las definiciones, simplemente señalas los rasgos más característicos de cada una de las figuras. Cuando vayas grabando, de fondo tienes la fuente de información de donde lo has sacado. La segunda parte es la de espacios naturales protegidos de Andalucía. La estructura de trabajo es la misma. Tienes que buscar la legislación y explicar de dónde sale esa legislación. Ya sabemos que las competencias están transferidas, pero siempre hay que respetar la ley madre. Y ver si hay otras leyes que se han derivado de la Ley de Protección General. Hay una serie de categorías que se añaden a las nacionales, pues tienes que decir cuáles son. Si hay alguna que desaparece, explicarlas brevemente y poner un ejemplo de cada una de ellas, pero no solamente de las de Andalucía, sino de las que a nivel general aparecen en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque están recogidas como figuras específicas también de Andalucía. La parte de la red de parques nacionales tiene a su vez distintas fases. Primero, y en la misma línea que en los dos bloques anteriores, hablar sobre la legislación. ¿Qué leyes son las que regulan los parques nacionales? ¿De dónde salen las leyes? ¿Y qué leyes derivan de ellas? No tienes que leerlas con detenimiento, pero simplemente tener muy claro el orden y de qué habla cada uno. Luego también tendrás que decir cuáles son las características más importantes y generales de todos los parques nacionales. Puede ser bien algún tipo de requisito o característica especial. Luego di cuántos parques nacionales hay en España con un brevísimo comentario. Ese brevísimo comentario es sencillamente una frase o que puede ser con un criterio de agrupación, por ejemplo, geográfico o de antigüedad. Y por último ya un solo parque de ellos, explícalo con algo más de detalle. Para identificar las figuras internacionales de protección te puede servir como ayuda y base el enlace, que es el mismo que tienes en la información de interés, pero también puedes utilizar otros. Identifica primero quiénes pueden establecer figuras internacionales de protección, tanto a nivel internacional como europeo. No solamente estamos hablando de UNESCO y UE, porque por ejemplo Ramsar no lo es ni de uno ni de otro. Explicarlas brevemente e identificar cuáles de ellas pueden estar en Andalucía.
En definitiva, ese es el trabajo que tienes que hacer. Si tienes alguna duda más acerca de ello, puedes expresarla a través de foros o en contacto directo.